No, bueno, disculpe, con el apuro de que ya entré atrasado, no me, pero qué bueno que me dices. Ya está grabándose a partir de aquí. Bueno, entonces tenemos esta propuesta de De Broglino donde propone que así como la radiación electromagnética muestra bajo ciertas circunstancias sus propiedades corpusculares, como en el efecto fotoeléctrico, entonces también las partículas deberían de poder manifestarse como fenómenos ondulatorios en las condiciones adecuadas. Y entonces propuso que todos los objetos materiales que tienen un cierto momento P tienen asociada una longitud de onda dada por la constante de Planck entre su momento lineal. Este momento lineal es el producto de la masa de la partícula por su velocidad. Y entonces aquí hemos llegado a la naturaleza dual de la materia, ¿no? Naturaleza ondulatoria de la materia. Así como teníamos en el efecto fotoeléctrico, tenemos la naturaleza corpuscular de la radiación electromagnética. Es decir, las ondas electromagnéticas se manifiestan en el efecto fotoeléctrico como si fueran partículas. Y Luis de Broglie propuso que también entonces las partículas deben de tener su naturaleza ondulatoria, ¿no? Entonces la materia también debe de tener naturaleza ondulatoria. Y les comentaba que eso se comprobó con el experimento de Davison-Germer, en donde observó la difracción de un haz de electrones cuando se enviaba este haz de electrones sobre un cristal de níquel. Este fenómeno de la difracción es un fenómeno desde el punto de vista clásico, eh, es un fenómeno ondulatorio completamente, ¿no? Entonces se supone que no debería de observarse con un haz de partículas. Sin embargo, en este experimento, el haz de partículas, el haz de electrones se envía sobre el cristal de níquel y se observa una región donde se difracta el haz y entonces hay unas regiones alternadas de máximos y mínimos en donde van a incidir los electrones reflejados por el cristal de níquel. Thomson también observó este mismo fenómeno al hacer atravesar electrones, unas de electrones por una lámina de oro. Entonces, estos experimentos confirmaron que la propuesta de Luis de Broglie es correcta, ¿no? O sea, porque son fenómenos en donde se aprecia la naturaleza ondulatoria de la materia, ¿no? La naturaleza ondulatoria de estas partículas, en este caso los electrones, comprobándose que esta hipótesis de Broglie es correcta, ¿no? De hecho, esta propuesta la hizo Luis de Broglie en su tesis doctoral, ¿no? Ustedes podrían preguntarse en primera instancia cómo es que en fenómenos cotidianos no nos damos cuenta de la naturaleza ondulatoria de la materia. Les mencionaba el caso de si estamos viendo un juego de béisbol y tenemos a la pelota que se está moviendo cuando la lanza el pitcher al catcher con velocidades de unas 100 millas por hora, ¿no? Podemos rápidamente aquí sacar el orden de magnitud que esperaríamos de la longitud de onda para la pelota. Sin calcular exactamente, solo con órdenes de magnitud. Vean. La longitud de onda de cualquier partícula es la constante de Planck, que es del orden de 10 a la menos 34, dividida entre la pelota. ¿Cuánto podría pesar una pelota? Pónganle que sea del orden de kilogramos, pero bueno, no llega, la pelota no 100 llega a un gramos. kilogramo, ¿no? Pero ya sería mucho un kilogramo, ¿no? La pondríamos por el orden de, sería, ¿cuánto sería? Décimas de kilogramo, cuando mucho, ¿no? Le pondríamos un 10 a la menos un kilogramo, ¿no? Nada más para el orden de magnitud. Y la velocidad, por ejemplo, 100 millas por hora, serían como 160 kilómetros, ¿no? 160 kilómetros por hora. 160 es del orden de 10 a la 2. Si la hora la pasamos a segundos, son 3600, 10 a la menos 3. O sea, tendría 10 a la 2 entre 10 a la menos 3, otro 10 a la menos 1, ¿no? Entonces, nada más para sacar el orden de magnitud, vean, me daría más o menos del orden de 10 a la menos 32 metros. O sea que de este orden, póngale que ya sacando exacto les dé un menos 31, menos 33, ¿no? Pero
Pero aquí nos damos una idea de el orden de magnitud de las longitudes de onda asociadas a las partículas macroscópicas con las que estamos nosotros acostumbrados a interaccionar. Entonces, ¿qué les parece esa cantidad? 10 a la menos 32 metros. La tecnología moderna apenas nos tiene hablando muy entusiastamente del orden de nanómetros. Entonces, imagínense cuánto nos falta para poder explorar estas dimensiones 10 a la menos 32. Estamos en la época de la nanotecnología, ¿no? Donde nos sentimos muy orgullosos que estamos explorando la materia a nivel de nanómetros, que sería apenas del orden de 10 a la menos 9. No llegamos ni siquiera a las dimensiones nucleares, que son del orden de 10 a la menos 14, 10 a la menos 15 metros, ¿no? Entonces, imagínense, la longitud de onda de una pelota de béisbol cuando se está moviendo a 100 millas por hora es del orden de 10 a la menos 32 metros. No tenemos, ni los aparatos más modernos podrían de momento detectar esta naturaleza ondulatoria, ¿no? No podríamos explorar estas dimensiones. Entonces, verlo con nuestros sentidos, que son todavía más limitados que los aparatos que tenemos, pues menos, ¿no? Entonces, por eso es que en la vida cotidiana, pues nos basta normalmente en nuestro mundo macroscópico, nos basta la física clásica y ya hasta que nos vamos al mundo atómico, vamos a ver cómo ya ahí sí se empiezan a manifestar los fenómenos ondulatorios asociados a las partículas materiales, ¿no? Pero bueno, esto es nada más para ver la magnitud, el orden de magnitud de las longitudes de onda asociadas a las partículas con las que estamos familiarizados, ¿no? Macroscópicamente. Ahora le decía, ¿cuáles son estas condiciones para que se observen estos fenómenos como la difracción de electrones? Este fenómeno bueno, hay toda una teoría, ¿no? Que se desarrolla, de hecho, para entender la difracción en general, tanto de electrones como de rayos X, ¿no? O de otras partículas. Y hay una ley que se estudia, de hecho, en estado sólido, la ley de Bragg. Esta ley de Bragg se puede explicar de forma muy simple, ¿no? Lo voy a poner aquí. Ley de Bragg. Y entonces, la ley de Bragg, de hecho, me relaciona para el caso de un cristal, cuál es la condición geométrica que deben cumplirse entre las distancias entre planos paralelos dentro de un cristal y la longitud de onda que ustedes mandan hacia el cristal. Lo relaciona con el ángulo al que se puede observar difracción, ¿no? Me da las condiciones para la difracción. Pero esta condición resulta que solamente depende de la longitud de onda, de las que esté incidiendo, de la distancia de los planos, de los planos cristalinos paralelos. Y aquí, bueno, ustedes los que lleven estado sólido van a ver más en detalle. Esta ley de Bragg es la forma más simple de ver, de hecho, la difracción, pero de momento pues nos basta para ejemplificar esta condición. Hay una teoría ya más desarrollada, porque esta ley de Bragg es una condición geométrica que es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Pero bueno, de momento nos bastaría esto, ¿no? Los que vean estado sólido o que ya estén llevando, creo que no están llevando todavía estado sólido, ¿verdad? Es hasta el siguiente semestre. Los que vayan a llevar estado sólido 1 van a ver más en detalle que en el caso de los sólidos cristalinos, los átomos que los componen están en un cierto acomodo periódico, ¿no? En 3 dimensiones. Y entonces, como tengo a los átomos acomodados de forma bien ordenada, imagino que esos átomos forman planos. Van a ver que se habla de planos cristalinos, que en realidad en esos planos cristalinos, pues aquí hay átomos, ¿no?, que están a lo largo de esos planos.
y entonces se hace la idealización de que son planos, ¿no? Entonces, cuando se manda un haz, vean que estoy hablando de haz, ya no estoy diciendo si es un haz de partículas o es un haz que sea una radiación, ¿no? Si mando un haz sobre el cristal de manera que incida de esta forma, estos son, digamos, suponga que estos son planos dentro del planos cristalinos, planos del cristal. Entonces, el haz no llega, el haz no es un rayo, ¿no? Entonces, el haz viene aquí y va a incidir en diferentes puntos. Entonces, aquí supongan que entra el haz por este punto y por este otro. Viene como si fueran por estos dos rayos, pero no son los únicos. Están llegando en varios puntos, ¿no?, del cristal. Entonces, resulta que este haz se refleja especularmente en cada plano, ¿no? O sea, en cada plano va a ir quedando una parte de la energía de estos haces. Entonces, de manera que, por ejemplo, aquí supongan que llega este que está abajo y se refleja y rebota para acá, ¿no? Y luego este otro pasa hasta el segundo plano, al siguiente plano paralelo, y luego ya se rebota también, ¿no? Se reflejan, supongan que con el mismo ángulo, en realidad se dispersan en diferentes direcciones, pero resulta que si yo pongo por acá un detector, yo solamente voy a detectar aquí el haz difractado. Si hay interferencia constructiva entre los, digamos, entre las, bueno, aquí lo voy a llamar radiación, ¿no? Después lo generalizamos. Entre la radiación que incide en los diferentes planos. O sea que cuando lleguen al detector, estos, digamos que aquí viene esta radiación, se refleja y llega al detector. Y luego esta también está llegando al detector. Pero para que yo observe algo en el detector, resulta que aquí esto es un fenómeno ondulatorio, la difracción. Entonces yo necesito que estas dos ondas que están llegando eh, se superpongan constructivamente cuando lleguen al detector. Para que se superpongan constructivamente dos ondas, necesitamos que la diferencia de fase entre ellas sea un múltiplo entero de 2pi. Puede ser que hay muchos haces, perdón, hay muchas ondas que están llegando en diferentes partes y acá hay más planos todavía, ¿no? Entonces, hay otras que van a atravesar hasta acá y se van a reflejar, pero pueden llegar en diferentes, si ustedes van buscando aquí con el detector en diferentes direcciones, van a ver que solamente en ciertas direcciones preferenciales va a haber interferencia constructiva y en la mayoría se van a anular porque va a haber algunos que al azar van a estar en desfase a favor o en contra, al final de cuentas se van a aniquilar. Entonces, para que nada más considerando dos, para que vean, para que lleguen aquí con interferencia constructiva, lo que necesito es que la diferencia de camino recorrido, que sería, vean, hasta estos puntos, estos han recorrido la misma distancia para llegar la de abajo hasta este punto y la de arriba hasta este otro punto, ¿no? Y luego de aquí al detector es lo mismo que de aquí al detector. O sea que la diferencia de camino recorrido sería esto más esto. Y de acuerdo con la geometría que tenemos aquí, aquí tenemos triángulos rectángulos donde esta distancia entre esta D, que juega el papel de la distancia de plano a plano paralelo, o sea, esta D es la distancia que hay de este plano a este otro, ¿no? Esta es la D. Entonces, vean, juega el papel de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, si divido esta distancia entre D, que sería la separación de los planos, eso me da el seno de este ángulo, ¿no? Pero este ángulo es igual que este ángulo de incidencia respecto al plano. Entonces, de aquí puedo sacar que esta distancia es la distancia de separación entre los planos multiplicado por el seno de este ángulo, ¿no? Y como hay dos distancias iguales, entonces 2 por d por el seno de teta
es la diferencia de camino recorrido entre estas dos ondas al llegar al detector. ¿Sí, sí están de acuerdo? O si no queda muy claro, me pueden decirlo y lo exploramos un poco más aquí. Sí, está claro. ¿Sí me explico? Entonces, esto que está aquí, 2D por el seno de teta, sería esta distancia más esta otra, ¿no? Que sería, a su vez, la diferencia de distancia recorrida por estos dos frentes de las ondas que están llegando. Entonces, resulta que para que esta diferencia, más bien para que la interferencia de estos dos al llegar al detector sea una interferencia constructiva, necesitamos que estos dos estén en fase. Que estén en fase significa que han recorrido una diferencia de distancia que sea un múltiplo entero de la longitud de onda. Eso es porque si ustedes tienen dos ondas, si la diferencia entre ellas es una longitud de onda completa, las van a ver iguales, ¿no? Y entonces hay una interferencia constructiva, se suman. En cambio, si no hay esa interferencia constructiva, no van a observar nada. ¿Por qué? Porque resulta que aquí son dos, estamos considerando dos nada más, pero para que se pueda observar la difracción, de hecho, tienen que sumarse el efecto del orden de 10.000 planos, ¿no? Necesitan que más o menos 10.000 planos contribuyan para la interferencia constructiva. En cualquier otra dirección que no cumpla este requisito geométrico, no se va a observar nada porque se destruyen, hay interferencia destructiva, porque en otras direcciones va a llegar unos haces adelantados con respecto a otros, pero también van a llegar otros atrasados y al final de cuentas los que se adelantan van a aniquilar a los que se atrasan, en promedio se anulan, ¿no? Entonces, solamente en ciertas direcciones preferenciales que cumplan esta condición matemática se va a observar la difracción de electrones, pero este es un fenómeno ondulatorio. Esto de hecho es lo que se conoce esta ecuación como la ley de Bragg. Es una forma muy básica, ¿no?, de ver la parte del fenómeno de difracción. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Luego, en estado sólido se ven las teorías más completas, ¿no? Pero de momento aquí lo que quiero enfatizar es esto de que aquí vean, tengo una longitud de onda, tengo aquí las distancias interplanares y tengo aquí las direcciones a donde yo voy a tener difracción. Pero resulta que esta difracción ahora yo la puedo observar con electrones. Ustedes saben que también la pueden ver con rayos X. Los rayos X es radiación electromagnética, que bueno, con radiación electromagnética ya sabíamos clásicamente que debe observarse el fenómeno de difracción, ¿no? La difracción de rayos X, que bueno, ustedes la van a utilizar en la caracterización de sus materiales, pero también esta difracción se puede hacer con electrones, con partículas, no nada más con radiación electromagnética. De hecho, se puede hacer con neutrones, con partículas alfa. Es decir, este fenómeno de difracción, que es una manifestación ondulatoria de la naturaleza, se puede observar en materia, ¿no?, en partículas. Entonces, son manifestaciones ondulatorias de la materia. Ahora, ya que estamos aquí con este ejemplo de la ley de Bragg, y el ejemplo que vimos de cuando calculamos el orden de magnitud de la longitud de onda de una pelota de béisbol, que vimos que es demasiado pequeña como para poder ser apreciada con el límite de lambda igual al doble de la distancia de la separación interatómica. Tendría esto, ¿no? Entonces, en esta situación se elimina el 2, se elimina la D, y entonces tengo este problema, ¿no? El seno de teta es igual a n. Voy a, aquí para que no se confundan lo demás, vamos a quedar con esto, ¿no? Entonces partimos de la ley de Bragg y tomamos el caso particular cuando, voy a borrar también esto, cuando la longitud de onda de la radiación incidente es igual al doble del espaciamiento interatómico. Entonces, en este caso, todo esto, si sustituimos lambda igual al doble de D,
Entonces nos pasa esto, ¿no? Tenemos en la izquierda 2D por el seno de teta y en la derecha el producto de n por lambda va a ser n por 2D. Si la longitud de onda es el doble de la distancia interatómica. Entonces esto se reduce a que eliminaríamos en los dos lados la distancia interatómica, el 2, y nos quedaría que el seno de teta es igual a n. Pero ¿esto qué implicaciones tiene? Como el seno es una función cuyo valor máximo es 1, pero resulta que el 1 no lo puedo tener porque eso significaría que estoy enviando el ángulo, sería este. O sea, que no estaría pasando nada, ¿no? Como que esto estaría atravesando sin notar al material. Entonces, ya con lambda igual al doble del espaciamiento interatómico, ya no observaríamos el fenómeno de difracción. Entonces, con esta geometría, la ley de Bragg nos da el límite para observar o dejar de observar la manifestación ondulatoria de la materia, ¿no? Este sería el límite, lambda igual a el doble del espaciamiento interatómico, ¿no? Y aquí lo sustituimos y aquí nos da esto, ¿no? ¿Cómo podemos? Entonces, si no se vale para lambda es igual a 2D, ¿qué necesitamos aquí para que sí se valga? Valores de lambda menores a esa cantidad. Sí, por ejemplo, si tomamos D, ya teníamos un valor posible, ¿no? Por ejemplo, si aquí en la ley de Bragg, si en vez de 2D tenemos D, entonces, por ejemplo, para 1 ya lo podríamos observar, ¿no? Por ejemplo, a ver, tendríamos 2D seno de teta igual a N por D. Se elimina la D, tendríamos 2 por el seno igual a DEN. Ahí eso ya sería posible, o sea que necesitamos la lambda menor que esto, ¿no? Pero, a ver, esta ley de Bragg, si estoy correcto, tiene que ser del orden o menor que el espaciamiento interatómico, ¿no? Lo que pasa es que aquí nos dio, a ver, 2 de seno de teta, y esperaba aquí, si tuviera la mitad, aquí sería d sobre 2. Sí, eso también podría ser. Entonces, aquí tendríamos el límite para poder observar o no la difracción, ¿no? Ya si nos vamos a valores mayores, entonces ya no podríamos, ya no observaríamos la difracción porque ya no tendríamos solución de la ley de Bragg, ¿no? O sea, la ley de Bragg no tiene solución para valores de longitudes de onda mayores que el doble del espaciamiento interatómico. Y entonces ese sería nuestro límite. Por eso generalmente hablan de que la longitud de onda tiene que ser del orden o menor que las distancias con las que está interaccionando, ¿no? En este caso, las distancias con las que está interaccionando el cristal, perdón, las distancias con las que está interaccionando el haz que queremos ver del que queremos ver la difracción es del orden de las distancias interatómicas de. O sea que tiene que ser de ese orden o menor, ¿no? Si es mayor, ya no tenemos solución ya no tenemos una solución para la ley de Bragg. Por eso, como sabemos que las distancias interatómicas son del orden de Armstrong, la luz visible no nos serviría, ¿no?, para ver difracción. La luz visible es del orden de nanómetros, es mayor, ¿no? Entonces son de hecho cientos de nanómetros, ¿no? Entonces sería como 10.000 veces más grande, ¿no?, la longitud de onda de la luz visible que la separación entre los planos de los cristales. Entonces por eso es demasiado grande comparada con las distancias de esos planos, por eso la luz visible no nos sirve para observar difracción. Pero vean, en esta ley de Bragg, esta condición se cumple si la relación entre las distancias de separación de los planos paralelos y la longitud de onda se cumple. Pero resulta que esta longitud de onda puede ser de rayos X, puede ser de electrones, puede ser de neutrones, puede ser en general de partículas que tengan una energía suficiente de manera que la longitud de onda cumpla esta condición. Ahora, ¿cómo pueden hacer ustedes que las partículas cumplan con esa condición? La
la propuesta de de Broglie es que esta longitud de onda sea h sobre p. Y entonces, entre más aumente yo el momento, la longitud de onda se va haciendo más pequeña. Entonces, si yo tengo las partículas, tendría que acelerarlas, tendría que darles energía cinética suficiente. Acuérdense que el momento y la energía cinética están relacionadas de esta manera, ¿no? La energía cinética es p cuadrada sobre 2m. Y entonces, si yo aumento la energía cinética, también aumento el momento. Pero si aumento el momento, disminuyo la longitud de onda. Entonces, cuando mandamos partículas, se tienen que acelerar de manera que su momento me dé la longitud de onda adecuada para que la longitud de onda de la partícula sea del orden de los espaciamientos de los planos dentro del cristal. Si no, no podría observar la difracción. Bueno, entonces, esto es entonces la razón por qué no se observa la difracción para longitudes de onda más grandes, pero a la vez esta es la misma base de cuáles serían las condiciones para poder observar la naturaleza ondulatoria de la materia. Y bueno, entonces resulta que si se quería construir una nueva, digamos, una nueva teoría que me permitiera entender los fenómenos físicos y lo que fuera compatible con lo que se estaba observando de la dualidad de la materia, de la naturaleza dual de la materia. Es decir, que la materia tenía naturaleza dual que se podía manifestar tanto como partícula en el mundo macroscópico, en que estamos acostumbrados a interaccionar con ella, pero también en ciertas circunstancias pues se comporta como onda, ¿no? Entonces, la naturaleza ondulatoria de la materia exigía elaborar una nueva teoría de la física, una nueva teoría física que tomara en cuenta esa naturaleza ondulatoria de la materia, ¿no? Y entonces eso es precisamente lo que resuelve la mecánica cuántica, ¿no? Hubo mucha resistencia al principio porque generalmente tenemos el prejuicio de tratar de entender los fenómenos de acuerdo a lo que nuestros sentidos nos permiten observar, ¿no? Pero resulta que nuestros sentidos están muy limitados y hasta el siglo pasado pues empezamos a tener aparatos que iban pues muchísimo más allá de lo que nos permite detectar nuestros sensores naturales, ¿no? Nuestros sentidos. Y bueno, eh, la respuesta a esta necesidad de una nueva teoría vino con el nacimiento de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica actualmente es la teoría base para entender los fenómenos de la naturaleza. Entonces, la química, la biología, en general, todo, ¿no? Y sobre todo es la base de la ciencia de materiales moderna, porque al final de cuentas, la mecánica cuántica entra en acción en el mundo atómico, ¿no? Y las propiedades de cualquier tipo de material tienen que ver con lo que pase a nivel microscópico. Entonces, un entendimiento cabal de la ciencia de materiales moderna requiere un buen entendimiento de la mecánica cuántica, ¿no? Para poder entender lo que está ocurriendo entre las diferentes interacciones. Y incluso la tabla periódica, el orden de la tabla periódica se entiende con la mecánica cuántica aplicada a los átomos, ¿no? Todos los fenómenos atómicos y subatómicos, hasta donde sabemos, cumplen con la mecánica cuántica, hasta donde se ha aplicado. La electrónica moderna tiene su base en el desarrollo de la mecánica cuántica. Los dispositivos que actualmente utilizamos, los chips, todo eso son fenómenos cuánticos. Y bueno, la propagación de electrones en un cristal también, eso tiene que ver con la conducción eléctrica, ¿no? En cristales, también tiene que ver con la mecánica cuántica. Hay teorías clásicas para entender la conductividad dentro de un cristal, dentro de un sólido, ¿no? Sin embargo, hay fenómenos de conducción eléctrica que no se pueden entender desde el punto de vista clásico tampoco, y entonces es necesario aplicar la mecánica cuántica para entender las propiedades de conducción de los materiales. Los que trabajan con semiconductores, por ejemplo, van a ver que la fotoconductividad y este tipo de fenómenos, el efecto Hall, requieren de la mecánica cuántica. Y esta mecánica cuántica unifica
conceptos que la física clásica consideraba como ajenos, excluyentes, ¿no? Los conceptos de partícula y onda, o partícula y radiación, en el caso de la radiación electromagnética, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ver al mundo desde de otra forma, ¿no? Ya no vamos a poder hablar de que hay fenómenos, que hay partículas más bien, o que hay ondas, ¿no? Sino que todo tiene naturaleza dual. Que veamos una parte u otra depende de las condiciones bajo las cuales hacemos la observación, pero no es que a veces esté el sistema como partícula o que a veces esté como onda, sino que coexiste. Erróneamente la clásica nos había llevado a pensar, por la forma en que observamos los fenómenos, que había ondas y que había partículas, pero resulta que no podemos de hecho separarlas. Vamos a ver que siempre está la dualidad onda-partícula coexistiendo, no que cuando llega una se va la otra o cuando llega la segunda se va la primera, ¿no? Entonces ya se había integrado antes en las ecuaciones de Maxwell, la óptica con la teoría electromagnética, ¿no? La teoría electromagnética de hecho fortaleció la creencia clásica de que la luz era un fenómeno ondulatorio, pero luego con la solución propuesta por Planck para la radiación de cuerpo negro, con la cuantización de la energía, pues ya se vio que no se podía entender la óptica o la teoría electromagnética sin cuantizar la energía. Luego, esos cuantos de energía para el caso de la radiación electromagnética, Einstein los bautizó como fotones. De hecho, el concepto de fotón se debe a Albert Einstein, ¿no? Que esos cuantos de radiación electromagnética los llamó fotones. Hay otros experimentos como el efecto Compton, donde se ve todavía más esta dualidad, ¿no? En el efecto Compton se hace interaccionar fotones con partículas, por ejemplo electrones. Y entonces resulta que en el efecto Compton se trata como si hubiera una colisión entre un fotón y un electrón. En la colisión, el electrón transfiere parcialmente su energía al electrón. Y entonces resulta que, digamos, inicialmente hay un fotón y un electrón. Y después de la colisión, el electrón sigue existiendo y sigue existiendo un fotón, pero como le transfirió cierta energía al electrón, entonces ese fotón ya no tiene la misma energía inicial. Pero que un fotón tenga una energía diferente, ¿qué implica? Acuérdense que tenemos esto, ¿no? La energía del fotón es h-nu o hc sobre lambda. Entonces, que un fotón cambie su energía después de la interacción en el efecto Compton, le transfiere energía al electrón y entonces ya no puede seguir manteniendo la misma energía, tiene una energía menor. Entonces su frecuencia baja, su longitud de onda después de la interacción es más larga, ¿no? O sea que tendríamos, al final de cuentas, resulta el efecto Compton de un fotón que llegó y el electrón resulta un fotón que adquiere momento al recibir la energía, de incluso lo pueden desviar a ciertos ángulos y el fotón que queda tiene una longitud de onda más grande porque pierde energía, ¿no? Entonces, tenemos que ahora acoplarnos. La luz como onda ya no se puede ver nada más como onda, sino como partícula, pero tampoco las partículas que conocíamos como materia, ya no las podemos seguir viendo nada más como partículas, ¿no? Entonces, resulta que ya hemos visto los diferentes experimentos en los que la radiación electromagnética se comporta como partículas y entonces del efecto fotoeléctrico, de la teoría que desarrolló Einstein y de lo de Planck, tenemos las relaciones que se conocen como relaciones de Planck-Einstein. Aquí tenemos la ya conocida, ¿no? De la energía para un fotón de frecuencia nu es la constante de Planck por la frecuencia.
la podemos escribir también como h barra por omega. La h barra es la constante de Planck entre 2pi. Bueno, aquí lo puse, ¿no? La h barra es la constante de Planck entre 2pi. Y la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Entonces, esta h nu la podemos escribir también como h barra omega, ¿no? Lo podemos ver aquí. Tenemos h nu. Si divido la h entre 2pi y luego la nu la multiplico por 2pi para eliminar ese 2pi por el que estoy dividiendo, entonces aquí tendría h barra y acá tendría la frecuencia angular, y entonces por eso también la energía del fotón la puedo escribir de esta forma, ¿no? Como h barra por la frecuencia angular. Y entonces y el momento asociado, ya cuando Albert Einstein propone que veamos también a los fotones como partículas, se le asocia un momento que es igual al producto de la h barra por k. K es el vector de onda, ¿no? Que es 2pi sobre lambda. Entonces, estas dos relaciones se conocen como relaciones de Planck-Einstein. Y entonces, vean, de esta relación, de la segunda de estas relaciones de Planck-Einstein, tenemos que el momento es h barra por k, pero este vector de onda es 2pi sobre lambda. Bueno, este h barra lo voy a poner como h entre 2pi. La constante de Planck entre 2pi, y esto es h barra. Y luego el vector de onda es lambda, es 2pi sobre lambda. Entonces, 2pi sobre lambda. Y vean lo que va a pasar aquí. Voy a eliminar el 2pi y me queda la propuesta de Louis de Broglie. H sobre lambda. Entonces vean que la propuesta de Broglie en realidad ya la tenían aquí en las manos Planck y Einstein. La audacia, el paso audaz de Broglie fue decirlo, ¿no? O sea, en realidad no es nada nuevo, ahí estaba ya, ¿no? Lo que pasa es que ahí los experimentos que se tenían eran en una dirección, la radiación electromagnética como partícula. Pero la parte de aquí mismo podíamos asociarle un momento a todo lo que tuviera una longitud de onda, o intercambiando, sacamos lambda igual a h sobre p. Fue lo que hizo, que se atrevió a hacer Louis de Broglie, ¿no? Entonces, despejando aquí lambda, entonces si tenemos una longitud de onda asociada a la radiación electromagnética, le podemos asociar un momento, y esta relación de Einstein, ¿no? Y entonces aquí el brinco fue, bueno, de Broglie, bueno, entonces si a cada onda con cierta longitud de onda le puedo asociar un momento p, entonces a cada partícula con momento p le puedo asociar una longitud de onda lambda, ¿no? Y ahí tenemos la relación de Louis de Broglie. Y entonces ya luego vinieron los experimentos como el de difracción, donde comprobaron que sí es correcto, ¿no? Pensarlo en los dos sentidos, que cualquier radiación que tenga longitud de onda lambda tiene un momento asociado, entonces cualquier partícula con cierto momento p tiene asociada una longitud de onda correspondiente, ¿no? Y entonces hasta aquí estamos bien, y los experimentos pues lo demuestran. Y entonces esto tiene que servir para la teoría, ¿no? Para desarrollar la teoría. La teoría debe ser consistente con todo esto, ¿no? Con estas relaciones de Planck-Einstein, y de que la materia tenga asociada una longitud de onda, ¿no? Entonces, para poder describir cualquier fenómeno en la naturaleza de aquí en adelante, es necesario conservar tanto el aspecto ondulatorio de las partículas como el aspecto corpuscular de la radiación electromagnética, ¿no?
sea, se mantienen los dos. No es de que uno u otro, o a veces uno o a veces otro, ¿no? Hay fenómenos que no se pueden entender si no consideramos que tiene las dos partes, ¿no? Y en particular, pues está el experimento de la doble rendija. ¿Cómo andan de tiempo? Pues por mi parte todavía voy a continuar. No sé qué piensas. Mismo caso. Muy bien. Entonces, continuamos para ver al menos este experimento, ¿no? Porque esto es muy importante, es muy interesante y revelador, ¿no? De la naturaleza dual. En el experimento de la doble rendija, de hecho, ese experimento es un experimento que ya se conocía con ondas, por ejemplo, con luz. Entonces, el experimento consiste en lo siguiente. Si tenemos aquí una fuente de ondas, aquí en la izquierda, y tenemos dos ranuras que que sean de unos espaciamientos del orden de la longitud de onda de esta fuente de ondas. Y tenemos aquí una pantalla sobre el que incida, por ejemplo, supongan que esto es luz y que estas aberturas son del orden de la longitud de onda de esa luz. Entonces, si tenemos abiertas las dos rendijas F1 y F2 al mismo tiempo y hacemos que la luz pase por estos dos orificios a esta pantalla que está aquí, entonces lo que se va a observar es lo siguiente, ¿no? Bueno, si tenemos las dos F1 y F2 abiertas al mismo tiempo, se va a observar un patrón de interferencia, como el que aparece aquí a la derecha, este es ¿no? Se observa este patrón de interferencia. Y entonces resulta que si yo cierro un orificio y dejo pasar la luz por una sola parte, se observaría, por ejemplo, si dejo abierto F1, se observaría que esta sería un patrón de cómo está la iluminación. O sea, tiene un máximo y luego va decayendo a los lados. Esta sería la intensidad I1, ¿no? de la iluminación. Si luego cierro F1 y abro F2, tendría lo mismo, pero aquí abajo, esta intensidad I2 tendría un máximo de iluminación y luego va quedando la iluminación menos intensa para los lados. Pero si abro las dos rendijas al mismo tiempo, no tengo la suma de estas dos iluminaciones, sino que veo un patrón de interferencia con máximos y mínimos, como se observa aquí en C. Este es un fenómeno que ya se conocía y de hecho se puede explicar matemáticamente para la luz, considerándolo como una onda, como fenómeno ondulatorio, ¿no? Entonces, ese fenómeno ya se conocía es un fenómeno ondulatorio y es un fenómeno de interferencia que ya se aceptaba para ondas, ya existe el tratamiento matemático, todo esto, ¿no? Pero ahora imagínense que hacemos este experimento con partículas. Y entonces lo hacemos de esta manera. Mandamos aquí partículas. Supongan que mandamos electrones, que esta es una fuente de electrones, están saliendo en todos lados, y entonces cerramos F2 y dejamos abierto F1. Y entonces resulta que si aquí en la pantalla, supongan que esta es una pantalla fluorescente, de manera que cuando choca cada electrón con la pantalla se ilumina, ¿no? Entonces el patrón de iluminación en la pantalla de las zonas iluminadas, si nada más dejo abierto la abertura de F1 y cierro la F2, sería esta, la que me da la intensidad I1. Tendría esta forma. Si luego cierro F1 y abro F2, entonces, ¿qué voy a tener en ese caso? Resulta que lo que tengo, si cierro F1 y abro F2, sería este patrón de iluminación. Tengo un máximo de iluminación, en este caso sería que la mayoría de los electrones caen aquí, ¿no? Alrededor donde está el máximo, y luego hay menos electrones que van cayendo a los lados. Entre más me alejo, pues hay menos electrones, ¿no? Lo mismo que pasó aquí para el caso si abro F1. Hay un máximo, o sea, hay una región donde cae la mayoría de los electrones
aquí donde está el máximo, y luego ya si me alejo a los lados, caen menos electrones, y cada vez más lejos caen todavía menos electrones. Hasta ahí podríamos pensar que atribuirlo a que los electrones pasan por aquí por la rendija, estando la otra cerrada, ¿no? Que pasan por la rendija y que de alguna forma tienen interacción con los bordes y algunos se desvían, ¿no? O sea, que digamos, algunos pasan sin darse cuenta de la orilla y caen directamente en la región donde está el máximo. Otros se desvían muy poco y quedan cerca del máximo, de la región donde caen más electrones. Y podemos pensar que hay electrones que son una menor parte que interaccionan con los bordes y se desvían más y por eso quedan más a los lados, ¿no? Bueno, pero resulta que luego tendríamos el problema surge cuando abrimos las dos rendijas y dejamos pasar electrones por las dos rendijas. Cuando abrimos las dos rendijas y observamos en dónde caen los electrones en la pantalla, el número de electrones que caen en cada parte se distribuye como se observa en C otra vez. Es decir, que a los lados tengo menos electrones, pero luego al centro, en la parte centrada, o sea, no hay máximos y mínimos donde había antes por separado, sino que se genera un patrón de interferencia para los electrones similar al patrón de interferencia que se observa para la luz. Y entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos entonces interferencia entre partículas. Clásicamente eso no es posible. Estamos viendo un fenómeno, otra vez un fenómeno ondulatorio para partículas, pero además un fenómeno de interferencia. La interferencia se genera por la superposición de ondas, como en el caso de la ley de Bragg, que ustedes pueden superponer dos ondas y anularlas. De hecho, bueno, aquí ya por la cuestión del tiempo no se los voy a mostrar, pero empezando la otra clase, vamos a hacer esto matemáticamente aquí en vivo, ¿no? De superponer ondas. Superponemos dos ondas de manera que si están en fase van a ver que se amplifica la intensidad, pero si no están en fase hay interferencia destructiva y se aniquilan. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener dos ondas por separado, tengan cierta intensidad, pero que cuando las mando al mismo tiempo se aniquilan y no tengo nada. Entonces, esto es lo que estamos aquí observando, es lo que significa que estamos observando con las partículas, con los electrones, interferencia. Es decir, que como si las partículas también pudieran superponerse o aniquilarse, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede aquí? No podemos entenderlo desde el punto de vista clásico, lógicamente, que dos partículas se puedan superponer constructiva o destructivamente, ¿no? Observamos patrón de interferencia con las partículas. Pero vean, todavía hay más, ¿no? Vamos a irnos todavía más. Supongan que vamos a concluir aquí que si observamos este patrón de interferencia, entonces estamos concluyendo o podemos concluir que al abrir las dos rendijas para que pasen electrones al mismo tiempo por las dos, de alguna forma se enteran los electrones que pasan por F1, que también hay electrones por F2 y los de F2 por F1, y entonces de alguna forma los electrones se comunican y se dan cuenta que están los otros ahí y entonces se genera esa interferencia. Entonces hacemos lo siguiente para tratar de evitar ese efecto. Disminuimos la intensidad con la que estamos mandando las de fotones. Disminuir la intensidad de las significa que si estaba mandando antes muchos electrones, un flujo de electrones considerable, voy a ir reduciendo la intensidad de la fuente hasta que pueda mandar prácticamente electrón por electrón. Voy a mantener, por ejemplo, voy a mantener abiertas las dos rendijas, pero con una intensidad tan baja que no salga el siguiente electrón de la fuente hasta que ya haya pasado un electrón por alguno de las dos rendijas.
como los electrones salen en direcciones aleatorias, entonces yo no sé, puede pasar igual por F1 que por F2 un electrón, ¿no? Pero no voy a mandar otro electrón hasta que ya haya pasado el primero. Bajo así a ese nivel la intensidad, ¿no? Entonces resulta que si yo voy mandando lentamente electrón por electrón, algunos van a pasar por F1, otros van a pasar por F2, y entonces un electrón individual puede hacer tan lenta, tan baja la intensidad, de manera que antes de mandar un electrón, lo voy a hacer primero hasta que llegue el anterior a la pantalla. Entonces mando un electrón y el electrón va a caer en algún lugar de la pantalla, ¿no? Y hasta entonces va a salir el siguiente y va a chocar en algún otro punto de la pantalla. Y así van a ir lentamente llegando los electrones a diferentes puntos de la pantalla. Resulta que si yo dejo correr el experimento y lo suficiente, pues se van a ir acumulando electrones en la pantalla, ¿no? Y lo que voy a observar es que entre más aumente el tiempo de exposición, se van a empezar a formar, o sea, cada electrón llega en un punto particular, pero cuando ya se hayan acumulado más y más electrones, entre más se acumulen, se van a distribuir en las regiones, van a llegar más, por ejemplo, aquí al centro, ¿no? Donde está mayor la intensidad. Y aquí van a llegar menos, en donde estamos aquí con los mínimos de iluminación. Es decir, que aunque yo baje la intensidad, si aumento el tiempo de exposición, voy a permitir que se desarrollen esas mismas franjas de interferencia como se desarrollaron cuando estaba mandando muchos electrones. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, ¿no? De acuerdo a la teoría corpuscular, no deberíamos de tener interferencia. Y además, resulta que no podemos aquí, como estamos mandando prácticamente electrón por electrón, no podemos, digamos, considerar interferencia entre los electrones, ¿no? Porque no están enterándose. Se supone que no se están enterando porque ya va uno, luego va el otro, etcétera, ¿no? Y entonces, para descartar esto, ¿no? De que hubiera un efecto de que si abrimos las dos rendijas al mismo tiempo, pues de alguna forma estaría interfiriendo desde el inicio, que hubiera una interacción de la información, ¿no? Y entonces no podemos considerar una teoría corpuscular pura, porque eso no lo podemos entender desde el punto de vista como partícula, porque tendrían que irse acomodando las partículas aquí sobre la pantalla exactamente de la manera en que se irían acomodando las ondas electromagnéticas, ¿no? Como se irían superponiendo constructivo o destructivamente las ondas electromagnéticas. Para tiempos de exposición cortos, las partículas van a observarse, digamos, puntos de vista, perdón, van a llegar a puntos localizados. Y lo que se va a observar es lo siguiente, ¿no? Si esto, bueno, esto lo platiqué aquí con electrones. Ahora, ¿qué pasa con el caso de la luz? En el caso de la luz, si yo bajo la intensidad es como que ilumino menos, ¿no? Si ilumino menos, entonces lo único que tengo diferente es que inmediatamente veo este patrón de interferencia, pero lo veo menos intenso, o sea, sería un patrón menos intenso, que sería exactamente lo que va a pasar cuando yo estoy mandando los electrones con baja intensidad poco a poco, ¿no? A tiempos cortos de exposición, pues el patrón que se está formando va a ser menos intenso. O sea, no es que, digamos, en el caso de los fotones, si yo mando la luz al mismo tiempo, se forma inmediatamente. En el caso de los electrones, se van cayendo partícula por partícula, pero al irse acumulando, van formando este patrón de interferencia, ¿no? Va a estar cada vez más bien constituido entre más electrones hayan pasado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Si yo mandara los fotones igual,
resulta que tendría de todas formas este patrón de interferencia, ¿no? Entonces también para el caso de los fotones, ya no podría, digamos, o sea, como yo puedo, en el caso de los fotones también podría observar lo mismo que para los electrones. Si yo mando un solo fotón, vería que cae en un solo punto, ¿no? Ya cuando mando muchos fotones se forma el patrón de interferencia. Pero ¿eso qué significa? De todas formas, si yo pudiera mandar los fotones así igual como platiqué para los electrones, pero ahora para fotones lentamente, pasaría lo mismo. Fotón por fotón, cada fotón individual caería en una región diferente, pero ya cuando se acumulan los fotones se generaría el patrón de interferencia. Eso significa entonces que no puedo tener, para explicar estos experimentos, no puedo ni tener completamente la teoría corpuscular para los electrones, ni la teoría ondulatoria para los fotones, ¿no? Porque, digamos, fotón por fotón, pues yo veo que la partícula llega en un solo lugar. Como una onda, yo no puedo hablar de que la onda va a llegar a un lugar, sino que debería de ver el patrón de interferencia también desde el inicio, ¿no? Sí. O sea, en el límite, cuando puedo ver fotón por fotón, como electrón por electrón, individualmente no veo todavía el patrón de interferencia hasta que ya se acumulan suficiente, ¿no? Y entonces, este experimento es interesante porque hace que tengamos que descartar completamente la teoría ondulatoria para la luz, porque no me explicaría cómo la luz me produce un choque sobre la pantalla individual. Eso solamente lo podría considerar para una partícula, ¿no? Pero no para la luz si lo considerara como onda. Y en el caso de los electrones no podría entender por qué se forma un patrón de interferencia. Entonces tenemos que descartar una descripción ondulatoria para las partículas, perdón, una descripción corpuscular para la materia, como los electrones, pero también pura, ¿no? No el aspecto, sino que no podemos ya entender la naturaleza de los fenómenos de las partículas como los electrones con una teoría que los considere completamente como corpúsculos, como partículas, ¿no? Pero tampoco podemos entender todas las propiedades de la luz si la consideramos solamente como onda. Entonces, tenemos que considerar para ambos los dos aspectos. Ahora, aquí surge una pregunta, ¿no? Si pudimos mandar los electrones con tan baja intensidad de manera que se supone que no deberían de enterarse cada electrón de lo que pase con el otro. O sea, no debería de poder saber un electrón si el siguiente va a pasar por una rendija o por la misma, ni dónde se está distribuyendo, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué resulta diferente si yo abro las dos rendijas que si abro solamente una a la vez? Porque vean, si abro una a la vez y dejo que se ilumine esta región, y luego abro F2 pero cierro F1 y dejo que se ilumine esta región, el patrón de iluminación que se va a formar en la pantalla es la suma de estos dos. Pero si abro los dos al mismo tiempo, se forma este patrón de interferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? O sea que si no hay interacción entre los fotones, ¿por qué es diferente si yo abro una rendija a la vez y luego la otra cerrando la primera? Resulta que si yo hago eso, yo ya estoy perturbando al sistema de alguna forma, ¿no? Si abro una rendija y cierro la otra, estoy alterando, digamos, cómo se van a comportar los electrones o los fotones, ¿no? Esto es algo muy importante en mecánica cuántica, que no se toma en cuenta, de hecho, en la física clásica, precisamente por los órdenes de magnitud. Tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hacemos una medición, cualquier medición, sobre todo, y esto se va a notar más sobre los sistemas microscópicos, si hacemos una medición sobre un sistema microscópico,
lo perturbamos de una manera fundamental. Es decir, que lo que medimos no es lo que hubiéramos medido. Más bien, en el proceso de medición registramos algo, ¿no? Pero resulta que en un sistema microscópico lo perturbamos tanto en un proceso de medición que lo que detectamos no es lo mismo que hubiera ocurrido si no estuviéramos midiendo. Véanlo de esta forma. Por ejemplo, si nosotros medimos la temperatura con un termómetro, les digo, macroscópicamente no lo tomamos muy en cuenta por el orden de magnitud. Si yo mido la temperatura de un objeto muy grande, ¿qué va a pasar? El termómetro me va a registrar cierta temperatura, pero ustedes saben que tuvo que haber transferencia de energía del termómetro hacia el objeto que estoy midiéndole la temperatura, o al revés, ¿no? Hasta que llegan a un equilibrio térmico, y entonces ya cuando llegan a equilibrio térmico, ya yo registro esa temperatura. Si el cuerpo es muy masivo, por ejemplo, si uso un termómetro para medir mi temperatura, puedo considerar que para la temperatura que estoy midiendo, no estoy perturbando yo mi temperatura. O sea, estoy considerando que el proceso de medir mi temperatura no me está cambiando mi temperatura de manera significativa, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes miden la temperatura de un objeto muy pequeño? Puede ser que la transferencia de energía entre el objeto y el termómetro sea del orden de la energía total que tiene el objeto del que están midiendo la temperatura. Entonces puede ser que cuando llega al equilibrio térmico estén cambiando tanto la energía que en realidad la temperatura que miden en el equilibrio térmico, en el termómetro, no era la temperatura que tenía el objeto antes de la interacción. O sea, que vean, para un objeto macroscópico no lo perturbamos tanto, ¿no? Porque aunque lo perturbamos, la perturbación es muy pequeña comparada con los valores que estamos midiendo. Pero si el sistema es muy pequeño, que es el sistema, los sistemas cuánticos son microscópicos, entonces en ese caso, cuando medimos, perturbamos mucho la propiedad que estamos midiendo, ¿no? Y entonces podemos terminar por que lo que estamos registrando no era el valor que tenía la propiedad que nosotros queremos medir, ¿no? Y esto lo ilustra muy bien este experimento de la doble rendija, ¿no? O sea que nosotros estamos en el proceso. Si yo sé por qué rendija pasa el electrón, si yo cierro una y abro la otra, yo sé por dónde pasa el electrón, entonces ya estoy perturbando el sistema, ¿no? Entonces ya lo estoy alterando. Y entonces en cuántica sí es importante ese hecho de que perturbamos al sistema con cualquier medición que le hagamos, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que, como yo perturbo tanto el sistema microscópico cuando mido, entonces acuérdense que el proceso de medir es que yo estoy observando una propiedad, pero para poder observar yo tengo que interaccionar con el sistema. Entonces, no puedo observar el patrón de interferencia y a la vez saber por qué rendija pasa cada fotón. Si yo quiero observar por qué rendija pasa cada fotón, ya no se va a formar el patrón de interferencia. De esa forma yo estoy alterando de fundamento al sistema microscópico, ¿no? Y entonces tendríamos que dejar nuestro prejuicio de pensar que un fotón pasa por una rendija en particular. Es decir, que no tenemos no vamos a poder saber. La única forma de poder observar el patrón de interferencia es olvidarnos de que podamos saber por qué rendija pasa cada electrón o cada fotón. Y entonces, ¿qué significaría esto? Nos topamos con que tenemos que olvidarnos de un concepto fundamental en física clásica, que es el concepto de trayectoria. Acuérdense que en física clásica nosotros resolvemos las ecuaciones de Newton y la idea es que podamos tener una ecuación que me dé la posición y el momento de la partícula en todo momento. Si yo puedo conocer la posición de la partícula en todo momento, eso significa que puedo conocer su trayectoria y a la vez también puedo conocer el momento. En los sistemas microscópicos ya no va a ser así. Nos vamos a olvidar del concepto de trayectoria y vamos a ver que cantidades como posición y momento es imposible conocerlas al mismo tiempo, de forma precisa, ¿no?
Y entonces aquí ya echamos por tierra un concepto clásico, que es el concepto de trayectoria. Vamos a echar también por tierra el hecho de que podamos conocer combinaciones de pares de cantidades al mismo tiempo. Y además, esto de que para medir algo vamos a invariablemente perturbar tanto el sistema que vamos a terminar teniendo algo diferente de lo que queríamos observar, ¿no? Y bueno, entonces, vamos, ya para cerrar con esto de la doble rendija, entonces en ese experimento, vean, eh, a medida que los fotones o los electrones, también lo podemos hacer, van pasando y chocando uno por uno en la pantalla, para cada uno no podemos predecir en dónde va a impactar. O sea que no vamos a poder determinar para cada electrón individual o para cada fotón. O sea, podemos hacer con fotones o con electrones, ¿no? Y entonces no vamos a poder eh, saber exactamente por qué rendija van a pasar, ni por dónde ni dónde va a cruzar, ¿no? En dónde va a impactar en la pantalla tampoco, ¿no? Eh, y esto, a pesar de que dentro de lo que podemos controlar el experimento, estamos suponiendo que todos están yendo en las mismas condiciones. En el caso de si hablamos de electrones, lógicamente tendríamos que tener una longitud de onda adecuada para las aberturas, ¿no? Que tuvieran energías, los electrones, que me dieran una longitud de onda del orden de las rendijas, ¿no? Y entonces, para este caso de los fotones, las condiciones iniciales no determinan el movimiento posterior de las partículas, que esto es otro concepto clásico que ya no se va a cumplir en la cuántica, es decir, en la mecánica clásica, si ustedes conocen las condiciones iniciales en que se encuentra una partícula, eso es suficiente para conocer todo lo que va a pasar en el futuro de la partícula. Aquí no. Aunque sepamos todo lo que se pueda saber de las condiciones iniciales, de los fotones que estamos mandando, no vamos a poder, eh, no vamos a poder predecir exactamente cuál va a ser la trayectoria ni dónde van a terminar, ¿no? Sobre la pantalla. Lo que sí podemos ver es que a medida que van llegando fotones sobre la pantalla, resulta que lo que se va a observar es que, de acuerdo al patrón de interferencia que se va formando, sí podemos saber que hay regiones donde van a caer más electrones y otras, perdón, bueno, voy a decir fotones de aquí en adelante, ¿no? Pero esto lo podemos ver también con partículas, para no estar cambiando la palabra. Entonces, a medida que van llegando fotones sobre la pantalla, entonces vamos a ver que cada fotón individual queda en diferente lugar. Pero cuando ya pasa el tiempo suficiente, vemos que se crean regiones donde cayeron más fotones y otras donde cayeron menos. De acuerdo con eso, hay ciertas posiciones donde es más probable que llegue un fotón y otras donde es menos probable, ¿no? Por eso, y eso nos lo dice, las zonas donde quedaron más iluminadas es donde es más probable que caiga un fotón, y donde quedan menos iluminadas es menos probable que quede un fotón. Y entonces, lo que sí podemos conocer entonces es esa probabilidad la probabilidad de que un fotón particular cualquiera llegue a la pantalla en cierta posición es proporcional a la intensidad en esa posición. Y resulta que esa la podemos calcular con la teoría ondulatoria. Y entonces ahí ligamos las propiedades de la partícula, la probabilidad de dónde quede una partícula, con la teoría ondulatoria, que me permite calcular esos patrones de interferencia y me dice dónde va a estar más iluminado, dónde va a estar menos iluminado, ¿no? Y entonces ahora ya no vamos a hablar de trayectorias, vamos a hablar nada más de probabilidades de en dónde pueden estar las partículas. Y bueno, yo creo que por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta o dudas. Creo que ninguna por el momento, doctor.
Una o ninguna. No sé si... Dije ninguna. Ok, muy bien. Bueno, de todas Es que formas, sí, sí, adelante. creo que a medida que vayamos utilizando más los temas, que nos vayamos empapando un poquito más, ahí van a salir más dudas todavía. Sí, yo creo que en los siguientes ya va a haber más dudas. Sí, porque aquí ya es como experimentos donde nos hacen ver la dualidad, ¿no? Pero vean, ya con este experimento de la doble rendija, ya estamos empezando a relacionar por dónde va a ir la teoría cuántica, ¿no? Porque aquí vean, estoy relacionando la probabilidad de dónde es más probable que quede un fotón sobre la pantalla. O sea, no puedo predecir exactamente dónde va a caer un fotón particular, pero de acuerdo a los patrones de iluminación, sí puedo decir en dónde es más probable que caiga, porque sé que en las zonas más iluminadas es más probable que caiga ahí, ¿no? Y en las menos iluminadas es menos probable que quede en esa región, cada fotón, ¿no? Y resulta que la matemática para encontrar esa distribución, ese patrón ya existe en la teoría ondulatoria clásica. Entonces, la teoría ondulatoria, la teoría matemática ondulatoria me permite predecir precisamente dónde van a quedar esas regiones de máximos y mínimos de iluminación. Y entonces ahí ya podemos ver un poco la luz de cómo vamos a relacionar las propiedades ondulatorias con las probabilidades de encontrar las partículas en ciertas regiones, ¿no? Pero ya olvidándonos de que podamos predecir exactamente en dónde va a llegar cada electrón. Solamente vamos a hablar de dónde es más probable, ¿no?, que quede o no, y dónde es menos probable que quede. Y esas probabilidades coinciden con lo que podemos calcular con la interferencia de ondas, con la teoría ondulatoria. Muy bien. Pues lo dejamos hasta aquí por hoy. Ok. ¿Sí? Y Muy bien, disculpas por empezar a la hora que empezamos. Tuve que atender una llamada que no estaba esperando, pero no la podía dejar. No hay problema. Gracias.